Conmigo. Señores, aquí en la 98.7 estamos conversando con Camilo López, el doctor en ciencia política, investigador y docente. Camilo, el vínculo, seguramente a esta altura ya emocional, personal, pero en todo caso académico, tiene que ver, está muy fuertemente subrayado con el Brasil, ¿no es cierto? Totalmente. Yo pude estudiar un tiempito y ser parte de mi instancia de investigación de doctorado allá en Brasil y he viajado y trabajado mucho por allá, así que uno se va acercando a mirar esa realidad casi constantemente y a compararla y a pensar el Uruguay también comparando con Brasil. Bueno, y desde esa perspectiva, a propósito de lo que desde el territorio político está ocurriendo allí, junto con otras señales de cosas que están ocurriendo en la región, se especula mucho acerca de que, bueno, el giro, la virazón a la derecha parece ser lo inevitable en nuestras naciones, en nuestros estados, en nuestras tierras, ¿verdad? Bueno, primera cosa, ¿dónde te colocás vos frente a esa aseveración, no? Bueno, frente a esa aseveración, a mí me encantaría poder hacer ese tipo de aseveraciones de, bueno, toda la región vira políticamente hacia un lado, lo cual me colocaría casi en el lugar de poder predecir quién es el próximo campeón uruguayo o el próximo primer premio de la categoría Murga del Carnaval uruguayo, ¿no? Uno tendría que tener capacidad predictiva. Yo creo que no es así. Cuando uno mira América Latina con el paso del tiempo y con perspectiva, y las cosas parecen ser como en olas, ¿no? O sea, tenemos gobiernos de cierto tipo en una misma época. Uno puede decir, bueno, México el México de Cárdenas, el Brasil de Getúlio Vargas, la Argentina de Perón, todo ocurre más o menos en la misma época, los mismos procesos dictatoriales en periodos similares, procesos de redemocratización y de liberalización, ¿no? O sea, Argentina tiene su Menem, color de Melo en Brasil, Luis Alberto Lacalle en Uruguay con impulsos liberales. Todo ocurre más o menos de la misma forma. Lo mismo ocurre con los gobiernos que se posicionan a la izquierda en América Latina, que también vale la pena señalar, no son la misma cosa. O sea, uno puede decir el Frente Amplio, el PT de Brasil, la Concertación chilena son una familia de izquierda en América Latina, y el proceso venezolano, el boliviano y el ecuatoriano son como una familia más similar, y algo distinto a estas otras dos cosas, pero también más parecido a este último grupo, es el caso argentino, donde uno puede decir, bueno, la Argentina de los Kirchner no fue un gobierno de izquierda, sino fue un gobierno con una agenda progresista, pero uno, para decir que un gobierno es de izquierda, tiene que decir que está apoyado por un partido de izquierda. Y el peronismo es un partido que tiene una dispersión ideológica muy grande, entonces hay peronismos de izquierda, hay peronistas de izquierda, peronistas de centro, peronistas de derecha. Entonces decir que el kirchnerismo fue un gobierno de izquierda técnicamente no sería. Sin embargo, correcto. también desde otras perspectivas, ya que hablaste de la ola liberal, podríamos decir que hay cosas que suelen... Acá necesito que el profe me corrija y me tire al Lobel. Yo no te voy a tirar a Lobel. Si es necesario. Jamás tiraría a Lobel a un hincha de Liverpool. Que me si parece es para una aprender, cosa yo voy a estar agradecido. De Liverpool, que no es lo mismo que Liverpool. Por supuesto. El otro día escuchábamos los Beatles y le decía a Juan, estos muchachos que están cantando nacieron en una ciudad que, ¿sabés cómo se llama, Juan? Y pensó que era broma, porque no podía entender que se llamara la ciudad igual que nuestro cuadro, ¿no? Porque imagínate, para él lo primero es nuestro cuadro, esa ciudad. Yo tengo un sobrino que lo llevaba su padre a ver a Defensor Liverpool, y él iba contento pensando que iba a ver a Suárez. Después tuvo que explicarle que iba a ver al Liverpool y no al Liverpool. Claro, pero bueno, exactamente. Bueno, igual ya Suárez no está en Liverpool. Ya está. Esa confusión, eso fue hace muchos años. El Río que ve a ser Barcelona y en realidad estás en Ecuador. Exactamente. Bueno, pero retrocediendo un casillero. Sin embargo, hay algunas señales a propósito de gobernar que tienen algún sello de lo que podríamos llamar el centro derecha, por decirlo menos, o el centro izquierda, por decirlo menos también. Por ejemplo, aperturas comerciales. Los gestos proteccionistas que ha protagonizado, yo sé que esto es muy cuestionado. Lo de Estados Unidos. Porque Trump es de derecha y sin embargo... sí, pero quiero decir, los Kirchner, en particular Cristina, hizo una apuesta muy grande a señales proteccionistas, ¿no es cierto? Sí. Que parecen ir bastante de bruces
con otras señales más liberales de centro derecha que podrían ser las libertades a la hora. Yo digo que esto es relativo porque Uruguay está apostando a la libertad, entonces por eso. Lo que sí quería decirte, cuando vos me planteás este tema de una derecha como lo que hoy podemos ver en Trump en Estados Unidos, pero también podemos verlo en fenómenos europeos, ¿no? O sea, si salgamos un poco de la región, ¿no? Y nos vamos a pensar lo que pasa en Cataluña, lo que pasó en Gran Bretaña con la salida la votación para la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, ¿no? Lo que ahí tenés son los perdedores de la globalización, ¿no? O sea, los tipos que perdieron. Imagínate que vos eras un trabajador manual de Detroit, en Estados Unidos, que trabajaba en una empresa, en una fábrica de autos, ¿no? Y perdiste. El capitalismo deslocalizó esa fábrica y vos te transformaste en un Homero Simpson, ¿no? O sea, los Homeros son los votantes de Trump, ¿no? Entonces, en realidad Trump no es un proteccionista. El planteo de Trump sigue siendo un liberalismo asimétrico. Lo que quiere es negociar de forma asimétrica con sus socios. Cuando el tipo dice, vamos a renegociar el Tratado de Libre Comercio con Canadá y con México, y le va a imponer lo que va a hacer es utilizar el poder para reequilibrar ese tratado a su sentido. Algo así como yo te doy menos y tú dame más. Exacto, porque hay un desequilibrio de poder, porque la relación es asimétrica. O sea, no deja de ser esta una posición. Lo que pasa es que hay derechas liberales, claro, que están, uno podría decir, son los hombres del foro de Davos, ¿no? Son esa derecha internacional, internacionalista, que cree en el capitalismo transnacional, y tipos conservadores, con un perfil más nacionalista, con una visión muy cesarista, con ciertos populismos de derecha, claro, como uno puede encontrar en todos estos brotes nacionalistas en Europa y que puede encontrar en el caso estadounidense también, ¿no? O sea, hay movimientos también en América Latina que tienen que ver con un perfil conservador. O sea, uno puede tener izquierdas y derechas conservadoras. O sea, es un eje que se corta. Estoy volviendo al Brasil para tratar de entender entonces el viraje de Brasil. Brasil está virando hacia la derecha, quiero decir, porque nosotros, muy impactados aún por alteridad o identidad, ¿no? Porque fue muy interesante cómo se marcó acá el mapa político frente a lo que ocurrió con Dilma. Hubo un montón que decía, no sé, es constitucional, ¿no? Una especie de, yo no sé nada, como cuando peleabas con tu hermana. No sé nada, el aire libre, ¿no? No te toco, ¿verdad? Es constitucional, ¿no? Después estaban los ciudadanos más identificados con el gobierno, con este gobierno del Frente Amplio, que decían golpe de Estado, inadmisible, bla. Después habemos, me imagino, un montón de ciudadanos que sin tener una identificación acerca política partidaria, decimos, ay, loco, a mí que saquen así a las presidentas no me gusta y me parece que es una mala noticia, y después si sirve para un molino o para otro, es otro tema. A mí no me gusta. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y me parece que es mala señal, no me gusta, y encima que a la única, justamente, que a nadie le ha podido mostrar nada en cuanto a que es chorra, la echan los que sí son chorros. Peor. Brasil vive una crisis en términos políticos terrible, y parte de las reorientaciones políticas que Brasil está teniendo son fruto de esa crisis, y son fruto de esa crisis de corrupción y cómo los políticos sobreviven en este mar. El gobierno brasileño es un gobierno que tiene componentes, es un gobierno que obviamente se corrió a la derecha, y tiene componentes liberales y tiene componentes conservadores, y después tiene intereses locales que pesan en decisiones, ¿no? Por ejemplo, un tipo liberal, aperturista, que cree en el libre mercado, en la competencia, que tiene esa visión, es Meireles, ministro de Hacienda, ¿ah? Uno de los posibles candidatos de esta derecha que tiene una visión crítica con los conservadores, ¿no? Una derecha más liberal, ¿no? Entendido. Donde un liberal candidato también en lo moral, digamos, social. Exactamente, claro. No llevan, por ejemplo, un candidato como Jair Bolsonaro, que es un diputado del DEM, de un partido del PP, que es el Partido Progresista, que en realidad es un partido de derecha en Brasil, de Río de Janeiro,
vinculado al ejército, con una relación. El que reivindicó la dictadura. El que reivindicó la dictadura, el que saludó a los héroes del golpe de 1964, el que dedicó su voto contra Dilma Rousseff a quien había torturado a Dilma Rousseff, el mismo que le dijo a una ministra que él no la violaría porque era tan fea que no merecía ser violada en el Parlamento. Digo, tiene esos tipos no solo existen, que a mí ya hasta me asombra. Es el candidato hoy. Hoy en las mediciones electorales, Bolsonaro es el segundo candidato después de Lula con mejor intención de voto. Yo tengo un amigo brasileño, un politólogo, que no voy a nombrar porque no lo quiero comprometer con los dichos, pero con quien estuve la semana pasada en San Pablo conversando, él me decía, los conservadores en Brasil, yo no estoy hablando de la derecha, esto es una dimensión de lo conservador. Sí, entiendo. Lo conservador en Brasil fue muy golpeado estos años, ¿no? Porque muchas cosas rompieron el statu quo de la sociedad brasilera. Hay que pensar que Brasil es un país que donde hace un poquito más de 100 años había gente que era dueña de otra. O sea, son cosas... No dueña de su destino. No, dueña de verdad. Y uno va a estados de Brasil como Maranhão, por ejemplo, donde la familia Sarney es prácticamente la dueña del territorio, ¿no? De las mentes y las almas y de la gente. O sea, tienen capacidad de poder sobre esa gente. Ahora paseará Lula por el nordeste y lo abrazarán todo el mundo, pero Maranhão, donde manda Sarney, ¿no? Entonces, lo que me decía este colega es, estos sectores conservadores en Brasil siempre estuvieron, pero hablaban estas cosas después que terminaban de comer, pero ahora tienen Twitter, ¿no? Claro. Ahora tienen Twitter y ahora hay como una especie de salida del closet de un porcentaje importante de la población brasileña, muy conservadora. Bueno, salvando las distancias, yo... Ahora hace tiempo que no, porque bueno, los propios relatos que se hacen sobre lo que está ocurriendo en Uruguay llevan las charlas en otra dirección. Pero yo, una vez que el Frente Amplio se instala por primera vez en el gobierno y nadie podía saber si iba a ser para el país bueno o malo, si iba a ser bueno para el propio Frente Amplio, si íbamos a tener o no un presidente de fuste, aquellas legítimas dudas que sobrevolaban, ¿no es cierto? Sí. Ahí yo empecé a descorrer un velo que ingenuamente pensé que no ocultaba nada y que tenía que ver con un pensamiento, no exagero diciendo que fuera pro dictadura, pero sí claramente derecha, más aún reaccionaria y ultraconservadora, que hasta ese momento había guardado silencio porque decía, me tengo que papar a Sanguinetti, porque si no es Sanguinetti es algo peor que Sanguinetti, según ese discurso. ¿Me explico? Sanguinetti seguramente para ese discurso lucía demasiado liberal, demasiado republicano, demasiado ballista al fondo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si total, ya Sanguinetti no corre, lo estoy grosereando, si ya están por venir los tupas, todavía ni asomaba la posibilidad de que fuera Mujica presidente de la nación, ¿no? Con el buzo gris con pelotitas. Entonces ahora abiertamente digo que estos son una manga de tal por cual y que merecen estar donde alguna vez estuvieron y que plan. Entonces yo dije, eso causa dolor desde mi perspectiva liberal, republicana, me causaba mucho dolor, pero decía, por lo menos es un sinceramiento, ¿verdad? Es probable que esa derecha a la que aludís, inmensamente más poderosa y más arraigada en el Brasil, sin duda alguna, conservadora, esa cosa, es decir, ¿qué es esto de que otra persona tenga derechos, no? Se vio muy golpeada con estos últimos gobiernos del PT, ¿no? Además, la mirada de la muy derecha dolida conservadora brasileña sobre los gobiernos del PT es casi de ciencia ficción. O sea, ¿por qué? Porque, por ejemplo, para ellos Dilma es Chávez, Lula es Chávez. Y en realidad Chávez y Lula compitieron fuertemente. En el mismo momento que Lula invita a Bush a Brasil, Chávez hace una gira por Argentina y es recibido como un rockstar en un estadio, señalando que Lula era un traidor del proceso latinoamericano. Sí. O sea, hay cosas que hay que mirarlas desde ese contenido. Pero la noticia para Brasil y para y capaz que sirve como una clave para pensar la región, es que esta derecha más conservadora brasileña, ¿no? De los valores tradicionales,
Pensá, Alejandro, que en Brasil se está discutiendo a nivel estadual en algunos lugares la posibilidad de considerar la homosexualidad una enfermedad que necesite tratamiento compulsorio. Claro. O sea, hay cosas que se proponen, estos mismos intereses agropecuarios. Sí, el siglo XXI todavía está lejos para muchos. Se desreguló el trabajo esclavo hace 21 días por intereses del lobby agropecuario. Los compromisos vinculados a medio ambiente que Brasil había contraído a nivel internacional están retrocediendo por el interés de los ojeros y el interés de los madereros en el desmatamiento del Amazonas. O sea, lo que te decía es, está esta derecha conservadora que mira con cariño a Bolsonaro, a un tipo como Bolsonaro, que pone carteles a favor de recordando a los héroes del golpe de Estado de 1964, pero hay una parte de la derecha, una gente que se siente, que se autoidentifica en la derecha, que se siente dentro del espectro político de la derecha brasileña, que no votaría en Bolsonaro. Porque no son conservadores en ese sentido. Claro, entiendo. Porque en el fondo son demócratas, en el fondo no, son demócratas, son liberales, creen en otra forma de entender las cosas y quieren una economía liberal, donde el Estado intervenga menos, donde el mercado distribuya los bienes, ¿no? Es un poco esa derecha de los centros urbanos industrializados y ricos de Brasil, ¿no? Por ejemplo, la semana pasada el partido socialista el partido de la socialdemocracia brasileña, el partido de la centroderecha, el PSDB, lanzó un sector que es el animal totémico del PSDB es el tucán. Estos son los tucanos. Entonces lanzan un sector que es la izquierda tucana, ¿no? La izquierda tucana no existe, es un lugar para que la centroderecha del PSDB se sienta que está en un lugar que está distinto que está más a la derecha, pero no es el PT, ¿no? Entiendo. Y ahí el que se posiciona es el gobernador del estado de San Pablo, que es Geraldo Alckmin, ¿no? Que a su vez viene a bloquear a un tipo que era otro de los posibles candidatos, que era el prefecto de la ciudad de San Pablo, el intendente de la ciudad, digamos, no el gobernador, João Doria, un tipo que viene desde el sector empresarial y que hacía un mes y medio había derrapado con una cosa que no sé, el asesor no le avisó, que dijeron, bueno, toda la comida que sobra en los supermercados vamos a reprocesarla y hacerla pelotitas como si fuera una comida así y se la vamos a dar a los pobres, ¿no? Bueno. Entonces, la propia derecha quiere ser gobierno, pero para ser gobierno hay que hacer una coalición coherente. Y para ser gobierno hay que tejer alianzas y hay que construir poder. Y además no creo que se logre nada de esto porque en el Parlamento están todos los políticos corruptos tratando de salvarse y buscar la forma de reelegirse y sobrevivir. Pero los que quieren competir tienen esta visión. Y algunos de los que quieren competir también están vinculados en los temas de corrupción. Claro. ¿No? Pero entonces, lo que pasa es, esta izquierda más conservadora, esta derecha más conservadora no le lleva el apunte no es un empresario paulista liberal de derecha que pueda votar, que quiera votar por Alckmin, difícilmente cierre los ojos y vote en un tipo como Bolsonaro. Entonces aparecen también desde los medios de comunicación. Bella hace una revista muy reputada en Brasil que construye opinión, coloca, dice, bueno, dos candidatos de centro, ¿no? Pone la figura de Bolsonaro y la figura de Lula, y en el medio pone a Meireles, el ministro de Hacienda, y a Huck, que es un periodista de la tarde de los sábados, como dos tipos, un técnico y una figura popular por fuera de la política de centro. A ver, Huck es una figura mediática que uno podría discutir 1000 veces, incluso tiene posiciones que están a la derecha. Y si Meireles es de centro, yo soy Caperucita Roja, ¿no? O sea, Meireles es un tecnócrata liberal. A ver, Meireles de centro no es, eso estamos seguros, pero la construcción política de alguna forma es Bella, que es portavoz de la discusión de la élite paulista, mineira, de la élite gaúcha, de los cariocas, de los tipos que mueven el Brasil, ¿no? Está como diciendo, bueno, y hay alternativas que no están en ni un lado ni del otro. Lo que está diciendo Bella y que no es cierto es que eso son alternativas de centro, ¿no? Pero bueno, en el imaginario en el imaginario está esa reacomodación. Entonces, no es
no sabemos si va a ganar, si la derecha brasileña vota junta, como tampoco la izquierda brasileña va a votar junta, y donde ya el propio PT está manejando escenarios donde Lula es el candidato que van a llevar, pero saben que ese candidato no va a llegar a puerto. O sea, ya están calculando escenarios donde Lula es quitado del escenario político. ¿Quitado por la acción judicial o quitado porque no va a tener votos suficientes? No, votos suficientes. Lula es un gran candidato. Sigue siéndolo. Lula sigue siendo un gran candidato. ¿Ah? Estuve en San Pablo la semana pasada y vi muchas remeras en gente. A ver, esto es sociología de boliche, ¿no? Porque es lo que yo vi caminando por San Pablo, ¿no? Pero Lula sigue siendo un candidato popular y uno mira la intención de voto hacia Lula y Lula aparece como el candidato posiblemente más votado de Brasil. Claro. El problema es que Lula tiene en la cuarta sección judicial de Brasil, en el juzgado en Porto Alegre, está esperando el fallo de un tribunal en función de lo que le sancionó el juez Moro. O sea, puede quedar inhabilitado como candidato en cualquier momento, ¿no? Un tribunal que 50-50 le ha revocado, ha dicho que no a lo que Moro ha dicho y en otro 50% ha dicho que sí, ¿no? O sea, la moneda está en el aire. Y además, recordemos que en Brasil lo que tenemos es un nuevo pacto de élites donde la relación entre los políticos y los empresarios se ha resquebrajado y ahora hay una relación entre empresarios y jueces y Poder Judicial y Policía Federal que está de alguna forma reacomodando, poniendo en orden la casa. A pesar de que el gobierno Temer le ha quitado recursos a las investigaciones. O sea, Temer le ha puesto el freno a investigaciones como el Lavallato, a través de los recortes presupuestarios. A propósito de Temer, es información que hoy reproduce muchos portales de noticias. Temer asegura que Brasil tiene tendencia a ir hacia el autoritarismo. El presidente de Brasil, Michel Temer, aseguró que el país tiene tendencia a ir hacia el autoritarismo y la centralización. En un discurso en Itu, estado de Sao Paulo, con motivo del Día de la Proclamación de la República, Temer aseguró que en los periodos en los que no hubo democracia en el país, del 30 al 45 y del 64 al 85 en el siglo pasado, fue por voluntad del pueblo brasileño en la época. Si nosotros no prestigiamos ciertos principios constitucionales, nuestra tendencia es siempre caminar hacia el autoritarismo, hacia una cierta centralización. Incluso nosotros, el pueblo brasileño, tenemos, digamos, una cierta tendencia para la centralización, agregó el mandatario. Brasil es un país cultural, la cultura política brasileña es autoritaria. Vos pensás, Alejandro, que Brasil es el único país de América del Sur que en vez de ser una república luego de su independencia fue un imperio. ¿Ah? Tiene 100 años de imperio y después, en 1889, cuando se abole el imperio y se establece la república, había un pacto entre San Pablo y Minas Gerais y alternaban ellos quién ponía al presidente. O sea, en realidad la democracia poliárquica, la democracia formal en Brasil existe a partir de 1946 con la elección de Eurico Gaspar Dutra. ¿Ah? O sea, hace bien poquito. La tradición democrática en Brasil, un país con pasado esclavista. Esto que dice Temer es de recibo, digamos. Es de recibo. Brasil es un país con una cultura política profundamente autoritaria. Y con una visión sumamente patrimonialista. Los gobernantes se sienten dueños del territorio en el que están. Y eso viene desde las estructuras coloniales portuguesas, desde las capitanías hereditarias del 1500 y pico. ¿Ah? O sea, no es nada nuevo en esto. No es nada nuevo. Vos imagínate, José Sarney, ¿no? Expresidente, un tipo que fue senador por Maranhão, un año dejó de ser senador por Maranhão y pasó a ser senador por Amapá con una manganeta terrible y dejó a su hija de senadora por Maranhão. ¿Ah? O sea, el nivel de la política brasileña funciona de esa forma. Funciona con un uso patrimonialista. Ahora, y la corrupción es una moneda de cambio. Es una forma de hacer política. Justamente. Es muy difícil atar. Vos imaginate que tenés muchas regiones con intereses, con el tamaño de Brasil nomás. Vos imaginate, nosotros somos el barrio donde queda el estadio del Corinthians en San Pablo, Itaquera, donde está el Itaquerão,
tiene 4,5 millones de habitantes. O sea, hay más tipos que viven alrededor de la cancha del Corinthians que uruguayos. En un barrio paulista. Es una cosa que nosotros tenemos que pensar. Y bueno, cuando estás hablando de los intereses en San Pablo, hay empresarios que salen de su casa en helicóptero y bajan en helicóptero en la azotea del edificio en el que tienen su empresa. Y en ese contexto es un país sumamente grande que tiene arraigada una visión profundamente distante y profundamente autoritaria, y donde negociar los intereses de actores ricos de distintos lugares, de las élites brasileras, genera la necesidad de tener cambios transaccionales. Y en esas lógicas, y apoyándome en lo que tú señalabas, que coincide en cuanto a la tentación, por de algún modo decirlo, autoritaria a la que se refería Temer, da la impresión que ese contexto histórico, ese mandato histórico, no ayudan para cambiarla, y tampoco ayudan que la clase política esté tan inmensamente salpicada por temas de corrupción, ¿no? Que en este caso, además, todo luce como una salpicadura muy amplia y democrática, de la derecha, del centro y de la izquierda, ¿no? Entonces, yo imagino un ciudadano cualquiera, promedio, ni siquiera estoy hablando de los más frágiles en todos sentidos, promedito nomás, dice, ¿y estos locos qué garantía de qué? Si son una manga de chorros, de corruptos, de tal por cual, hijos de no sé quién por canto, y bueno, así obligado cualquiera se abraza a un dictador. Lo estoy grosereando, ¿no? Lo que pasa es que el descrédito con la política, acá hay un problema terrible, que es: los políticos están mal vistos, y al estar mal vistos los políticos, se empieza a ver mal la política. Y ahí es donde desbarrancamos, claro, porque de ver mal la política a ver mal la democracia hay medio paso, y donde terminan estando de acuerdo gran parte de los brasileños, o un porcentaje importante, de pensar que prefiere un gobierno autoritario siempre y cuando haga las cosas que resuelva los problemas, ¿no? El problema es que, claro, estás en un país donde hay cierta legitimidad del uso de la autoridad de forma discrecional, ¿no? O sea, esto es un tema muy, muy, muy complicado para Brasil, que lo tenemos ahí, ¿no? Y que las cosas que hacen nos repercuten. Y para terminar, y casi para molestar, ¿puede uno suponer que, digamos, el triunfo electoral, lo he hablado en estos últimos días, que obtuvo Macri en la última contienda, ¿no? Después se verá qué tanto, qué tan grande, pero al gobierno le fue bien en la última elección, eso está fuera de discusión, me parece, ¿no? Sumado a este tránsito por el que está pasando el Brasil, ¿pueden incidir en Uruguay de tal modo que a la hora de votar, juego y la tiro más lejos todavía, una segunda vuelta acá en Uruguay, que es un escenario bastante probable que haya una segunda vuelta, la ha habido en las últimas 3 elecciones, ¿no? Es raro suponer que no la haya en la próxima. ¿Puede de alguna manera jugar un rol más o menos explícito o implícito? Que pueda pesar en la cabeza de la gente. Claro, bueno, total, ¿cómo viene la cosa? Mirá, para decir, al centro derecha votemos opciones más de centro derecha. Del mismo modo que podría hacerse la pregunta si cuando la mano vino para el centro izquierda, eso incidió, ¿no? Queridos oyentes, al lado mío tengo un montón de paraguas y voy a empezar a abrirlos todos de a uno. El primer paraguas es: yo en realidad no soy un especialista en los temas electorales, ¿tá? Por lo tanto, ¿qué va a pasar en las elecciones que viene? Es una discusión casi para la sobremesa de mi casa, con la autoridad que tengo para eso. La otra cosa es abrir otro paraguas, que yo no estudio en profundidad Argentina como entiendo Brasil. Entonces, opinar sobre Argentina me queda grande. Puedo tener una mirada más general. Sí creo que Argentina y Brasil son dos procesos muy distintos. Bien. La legitimidad política del presidente de Argentina no es discutible. Gana elecciones y ganando elecciones. Digo, me parece que compararlo, poner en el mismo lugar que Temer, que tiene un 3% de apoyo popular, es otra cosa. ¿Eso va a pesar o no va a pesar en la cabeza de la gente? No lo sé. Pero claramente lo que está mostrando Brasil y lo que está mostrando Argentina, no digo en la orientación de sus políticas, capaz que la orientación de las políticas tienen un parecido mayor. No lo sé porque no conozco las políticas de Argentina en profundidad. Las de Brasil muestran un viraje conservador, incluso más que liberal.
Claro, claro. Ese es un poco el tono. La reforma laboral. La reforma laboral es absolutamente terrible, o sea, es la desregulación del trabajo al punto de que la negociación colectiva queda en un segundo plano frente a la negociación individual, la jornada se puede extender, se quitan previsiones de salud para mujeres embarazadas en su lugar de trabajo, cosas así. Reforma de la previsión social, de la seguridad social, es la muerte para mucha gente que pretendía tener un retiro. Se desregula el trabajo esclavo para favorecer a los sectores agropecuarios. El tema del queso, de la leche nuestra, en realidad responde a los intereses del ministro de Agropecuaria, respondiendo a la bancada Dubois, a la bancada de los agraristas, las 4B, la bancada du business del negocio paulista fuerte, que hoy es mucho más liberal porque no está tan vinculada a la industrialización, son los jóvenes paulistas que están, la Fiespi va cambiando, no es la Fiespi de los 80, la bancada Biblia, los evangélicos, con fuerte agenda conservadora, la bancada Dubois, que es la agropecuaria, y la bancada Bala, de hacer una agenda política en términos de seguridad más fuerte. Eso es lo que está pasando en Brasil, creo que lo que está pasando en Argentina. Puede haber alguna coincidencia con el tipo de política, pero la forma de tramitar la política, la legitimidad de los gobiernos es distinta. El tema es, si esas políticas tienen éxito y muestran éxito como para decir, mirá, qué bien le va a Argentina o qué bien le va a Brasil. Mirando a Brasil, uno diría, no parece que le esté yendo bien a Brasil. Yo volví a San Pablo la semana pasada y realmente quedé sorprendido con lo golpeado que está San Pablo. Estamos hablando de una de las ciudades más importantes de la región y a nivel global, y se nota los cambios en las políticas y se nota en la calle ese impacto fuerte. Parece San Pablo no ser un buen ejemplo para estimular el termómetro más adecuado, decís. Sí, políticas de seguridad que han corrido gente de zona favelada, gente que ha quedado en situación de calle en un número mucho mayor de lo que estaba. Un San Pablo que no es el San Pablo que estaba. Bien, 10 segundos. Sí. Lula, el PT, a pesar de las acusaciones y a pesar de las resoluciones de justicia que han provocado que algunos de sus integrantes estén en prisión, en ojos nuestros, ¿cómo todavía siguen corriendo? Bueno, el tema es cuáles son las ofertas, ¿no? O sea, todos los partidos, menos muy poquitos, o sea, los principales partidos, el PMDB, que es el partido de Temer, el PSDB, que es el partido de Fernando Henrique, y de Aécio Neves, le pidieron, se lo vio recibiendo dinero a través de su primo. El PSDB está en la misma situación, el PT en la misma, o sea, los principales 3 partidos, incluso el DEM, que es el 4º partido, más los 4 partidos más importantes de Brasil, tienen todos metidos en tema de corrupción. O sea, en realidad que la gente escoge dentro de los corruptos, o sea, no hay un planteo ahí. Yo no sé si el PT también tiene la posibilidad de ganar. Hay mucha incertidumbre sobre la próxima elección, porque recordemos que el PT no tiene votaciones mayoritarias. El PT puede ganar si el PT hace una alianza. ¿Y con quién hace la alianza? La puede hacer con el PMDB nuevamente, pero con una fracción del PMDB, pensando Requião, que son alguna gente del estado de Paraná, que están más tiradas a la izquierda. El PMDB se parece al peronismo. Tiene esa dispersión ideológica, y es como el corazón del sistema político brasileño, donde según con quién se alía el PMDB, o el PMDB construye alianzas hacia un lado o hacia el otro, construye los gobiernos. Pero qué es lo que va a pasar es difícil, pero sí es verdad, el PT está manchado por la corrupción, hay sospechas de corrupción sobre Lula, que verán que en primera instancia son confirmadas por el juez Moro, pero están en esta situación de apelación, porque en teoría hay como una visión de que las pruebas aportadas por Moro son más de convicción y de prueba efectivamente. ¿Qué es lo que va a pasar? No sabemos, pero lo que es terrible es que muchas veces cuando miramos Brasil nos preocupamos solamente si le vendemos leche, o le vendemos pan, o le vendemos carne, o le vendemos esto, y en realidad tenemos una de las principales países de la región, el principal país de la región, un potencial líder regional que tiene problemas con su democracia, y nos debería también preocupar, al igual que nos tiene que preocupar el comercio, también la democracia en la región. Al doctor en ciencia política, investigador y docente, amigo además, Camilo López, gracias por el tiempo, Camilo. Gracias a vos, Alejandro. Seguro que antes de febrero nos vamos a ver, y si no, nos vemos en el velódromo. Haremos carnaval en el velódromo, exactamente, ¿no? Vos y tu familia. Exactamente, ahí escucharemos a ver cómo suena esa bata y entraremos todos a Bien, ver. bien así te quiero. Ya volvemos con La Mañana en Camino.